Muchísimas gracias por convidarme o invitarme y es un gran gusto estar de regreso en Bilbao. Yo creo que la primera vez fue en 2007. Entonces, hace mucho tiempo que no he pisado vuestra ilustre tierra y es un gran gusto estar en un día lluvioso para hacerme recordar mi Londres natal. Para hablar sobre este tema, lo que yo quería hacer, si les va bien, más bien que ir directamente a la cuestión sinodal, es mirar un poco la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué este asunto es un asunto problema? Para luego ver qué ha sido un poco la historia de la enseñanza de la Iglesia en materia LGB más que T, que es mucho más reciente, pero brevemente, porque la verdad, no hay mucha cosa ahí. Para, en tercer lugar, decir, pues exactamente en qué estamos ahora. Y, curiosamente, a esto viene bien, por lo menos en parte, los documentos de la síntesis final del sínodo que salieron a finales de octubre. Entonces, pues como uno tiene que poner una fecha más o menos imaginaria, pensé que no sería muy interesante comenzar en el siglo XV, donde famosamente había el hijo de uno de los reyes de Castilla que se enamoró del hijo de uno de los reyes moros y eran pareja y esto causaba cierto revuelo, pero el revuelo era curioso. Los de la corte, que son muy chismosos, que básicamente es menester de los de corte ser chismosos, estaban muy preocupados con esta relación y dijeron del príncipe cristiano, no, ¿por qué está teniendo una relación sodomítica con el tal moro? Sino, ¿por qué no puede encontrarse un chico cristiano? Esto fue la reacción. Nada más para que ustedes piensen que no todo ha sido igual todos los tiempos. O sea, se entendía estas cosas de manera muy diferente en diferentes momentos. Un gran momento de cambio, yo creo que a nivel antropológico, en Europa, comenzó al comienzo del siglo XVII. Los historiadores comienzan a notar lo que después se llamaría el matrimonio de parcería, de companionate marriage, de compañerismo, así se dice. Los que son capos en la historia, ustedes, ¿cómo dicen en castellano? Companionate marriage. No, de compañerismo, porque esto es lo extraordinario. Recuerden, si nosotros miramos ahora una sociedad islámica tradicional, ¿qué es lo que vemos? En términos de estructura familiar, que después de muy recién nacidos, los niñitos juegan independiente de sexo durante un cierto tiempo juntos. Pero a cierta edad, bastante jovencitos, se los separan y las chicas crecen entre las mujeres y los chicos crecen entre los hombres, entre los varones. Y toda la socialización emocional está dentro de la familia del mismo sexo. Las relaciones con los del sexo opuesto son vigilados con la finalidad de matrimonios organizados a partir de una tierna edad y matrimonios organizados con base a la conveniencia de la familia, del clan, de la tribu o lo que fuera, pero básicamente no con principal interesado el sujeto o la sujeta. Ellos son más bien, pues, tienen que hacer su papel dentro del sistema. Y esto es lo que llamamos, o lo que llaman los sociólogos, un mundo homosocial. De homos, en griego, que es lo mismo, y social, de sociedad, ¿no? El mismo homogéneo, es lo mismo, homosexual, mismo sexo. Homosocial. En el mundo homosocial tradicional, por supuesto, no existe personas L, ni personas G, ni personas B,
si existen personas T muy escondidos. ¿Por qué? Porque la subjetividad y el comportamiento erótico de las personas, me disculpen el buen castellano, les vale madre a todo el mundo. Literalmente. El que tú hagas en off, con tanto que no hables. Don't ask, don't tell, decimos en inglés. No preguntes, no digas. Con tanto de que cumplas con tu función, correcto, que es casarte de la manera debida, con la persona debida, de tener hijos de la manera... Ahí lo que hace al lado, y claro, todos conocemos, típicamente, por supuesto, los relatos que tenemos son los de los aristócratas que siempre tienen otro, digamos, permisividad, digamos, que probablemente el pueblo chico no tenía, pero también el pueblo chico tenía como vivir humanamente con estas cosas, ¿no? Pues bien, a partir del siglo XVII, en Europa del Norte comienza a entrar en colapso aquel mundo, porque se nota que personas están casándose con el deseo de ser amigos o amigas de su mejor amigo o amiga. O sea, el matrimonio es de compañerismo. Esta es una revolución. Revolución que ya viene anunciado desde la Edad Media, porque la Iglesia había estado imponiendo las cláusulas de afinidad de la ley del Levítico con respecto a no casarse con personas demasiado afines a ti por sangre. Entonces, el matrimonio había llegado a ser, en Europa del Occidente, cada vez más exógamo. Ese matrimonio afuera del grupo del clan. Y esto, además, es parte del proceso en que llega a la existencia este extraño ser moderno europeo que luego después se socializó por manera violenta colonial en el resto del planeta. Pero lo extraño fue que al comienzo las personas se daban cuenta de esto, de que era extraño, pero que las personas que estaban casándose porque querían a la otra persona como su mejor amigo o su mejor amiga. Y con eso se inventó una nueva onda que hoy en día llamamos heterosexualidad. Eso no significa que antes los niños hayan llegado por cigüeños. Básicamente el mecanismo reproductor ha sido bastante constante en todas estas cosas. Pero la manera de relacionarse los dos sexos ha cambiado enormemente. Ahora, lo interesante es que una vez que comienza el mundo a heterosocializarse, comienza a entrar en colapso aquel mundo que únicamente hoy vemos en el mundo islámico, la verdad, de lo homosocial. Y con eso comienza por primera vez a aparecer personas que no aparecían antes, que eran las personas para los cuales no era natural entrar en el nuevo juego. O sea, los que estaban jugando fútbol en un mundo de rugby, por así decirlo. Y se notaba que en aquella época comenzaban a haber los primeros pubs, clubes, lugares de reunión, lugares de ligue, y comenzaban a hacerse visibles. Lo que antes había sido un asunto casi mítico, la sodomía era un pecado tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que típicamente nada de lo que hacía el pueblo podía contar como esto. Tendrías que ser una persona muy, muy importante para poder hacer un pecado tan grande como fuese la sodomía. ¿Por qué? Porque la sodomía tenía como consecuencia la esterilidad, la muerte de las cosechas, del ganado y todo eso. O sea, entonces, pues francamente, que Paquito y Pepito debajo del arbusto después de una salida del bar, francamente no eran suficientemente importantes. Y literalmente hay casos jurídicos de jurados en Inglaterra al comienzo del siglo XVI donde absolvieron a los tales Paquitos y Pepitos
bajo la noción de que era imposible que eso fuese sodomía, porque no eran suficientemente importantes para dar una idea. Para ser sodomita se tenía que ser el rey o alguien muy cercano al rey, ¿no? Alguien con suficiente poder para desequilibrar la orden de la creación. Pero, francamente, no. Ahí no. Eso ha de ser otra cosa. Y además, como la Iglesia mantenía todas esas cosas en latín, ustedes saben que los manuales de confesión sobre estos temas no se traducían. ¿Por qué? Porque se pensaba que si se traducían, daban explicaciones a esa gente a hacer cosas nuevas. O si preguntaban a las personas, ¿has hecho esto? No. Si has hecho esto, no. Cuéntame más. Si has hecho esto, la próxima vez voy a intentar. Literalmente los manuales de confesión eran el Kama Sutra de la Edad Media. Y por eso en estas materias se les regresaban en latín para que la gente no entendiera. Y sobre todo también porque se pensaba, gran sorpresa, que estos pecados eran especialmente del clero y de los monjes. Entonces era principalmente el mundo clerical donde esta realidad vivía. O sea, poco ha cambiado. Ahora todo es más evidente, pero curiosamente el ímpetu de la Iglesia contra la sodomía viene por un monje aterrorizado por lo que vio dentro de sus monasterios. San Pedro Damiano, que fue el que escribió el primer libro sobre esto, y que inventó la palabra sodomía. Pues bien, a partir del siglo XVII, con la creciente heterosexualización que comenzó en Europa del Norte, Francia del Norte, Países Bajos, sur de Inglaterra, comenzó a extenderse por toda Europa. Y poco a poco se ha ido expandiendo, de modo que ahora casi normalmente imaginamos que hay igualdad entre mujer y hombre. Hay pasos a hacer, pero ese ha sido un paso enorme hacia la posibilidad de relaciones de igualdad y de amistad, y no de propiedad y de dueño organizado para controlar el útero útil, por decirlo, para el bien del clan, ¿no? O sea, esta es una pequeña revolución que se ha hecho. Y uno de los subproductos de la pequeña revolución es la visibilidad de gente que no sabía jugar el nuevo juego. O sea, las L, pero mucho más visiblemente los G, ¿no? En este campo. Es a partir de ahí, en la Edad Moderna, que comienza a haber una vigilancia policíaca. Las fuerzas de la orden comienzan a meterse mucho más con esta realidad, porque de repente hay gente extraña que está haciendo algo y no se entiende por qué lo están haciendo. Y la primera reacción, para siempre, en un grupo social, cuando hay algo desconocido, es imaginar que de alguna manera es peligroso. Será asociado con los judíos, o con los moros, o con los traidores, o con los herejes. O sea, siempre se tiende a buscar una manera de tratar a un grupo que está medio por dentro, pero medio por fuera, como un chivo expiatorio. De hecho, como ustedes saben, durante la Edad Media en Europa, los tres grandes grupos de chivos expiatorios, cada vez que hubo irrupciones de miedo en la sociedad, eran los judíos primero, luego los gitanos y tres los maricones. Pues sí, así, porque medio dentro, medio fuera, de modo que en tiempos de paz, sin mucha dificultad, discretamente la vida seguía. Cuando todo el mundo estaba con miedo, ha de ser estos. Pues hay que masacrar, por supuesto, para restaurar la paz. Entonces, es a partir del siglo XVII que comienza a haber la visibilidad mayor y el deseo de control mayor de esta realidad. Y esto pasa primero por el imaginar que se trata de herejes o de falsos conversos. Depende un poco de la historia. En Inglaterra era una cosa, en España era otra. Ustedes recuerdan que cuando España conquistó la América, o cuando Castilla y Aragón conquistaron la América, descubrieron, etcétera, la América, recién había terminado la reconquista. Entonces, el modelo del
del hombre cristiano era que no era como los moros. Y por supuesto, los moros eran sodomíticos. Entonces, para llegar a las Américas, si se descubría prácticas sodomíticas, pues eran moros. Entonces había que extirparlos, ¿no? Para los ingleses, no muy diferente. El rey, para agarrarse la iglesia, había disuelto los monasterios alegando que eran sodomíticas, básicamente para hacerse con la plata y para mantener sus nobles contentos. Pero luego, la reforma inglesa tomó la forma de una cruzada anti-sodomítico papista, porque los papistas eran sodomíticos. Entonces, cada grupo se define por su contraste y trata al enemigo de una manera diferente según su necesidad. Nada más para mostrar que en eso Inglaterra y España tenemos bastante en común. Curiosamente, Francia e Italia nunca tuvieron necesidad de definirse por contra de un otro sodomítico, con el resultado de que en sus aventuras coloniales este asunto era mucho menos presente. Pero es interesante saber eso. Pues entonces, en el siglo XVII, preocupación criminal, herético, etcétera, etcétera. En el siglo XVIII, con la llegada de la medicina como nueva ciencia, pues debía ser una enfermedad de algún tipo. Entonces, examen para ver qué es lo que tienen los maricas, qué enfermedad tienen. Y luego, en el siglo XIX, pues la nueva ciencia por supuesto, de la salud mental. Se imaginaba que estábamos enajenados, ¿así se dice? Enajenados mentales y al asilo y cosas por el estilo. Y solamente hasta la última mitad del siglo XIX comenzó a haber una nueva psicología que alrededor de figuras como Freud, pero un poco antes de Freud, ya un austrohúngaro de nombre Kurt Benny, que estaba protestando contra las leyes de sodomía de Prusia, dijo, mira, estas personas antes se les había tratado como si fuese alguna cosa que les hace que hacen actos peligrosos, pero ya vemos que esta gente no es nada peligrosa, harán los actos que tú quieres, pero no es porque son piratas o ladrones o herejes o nada, sencillamente son lo que son, y inventó la palabra homosexual. Esta palabra viene de 1869, la primera vez que se acuña, así se dice, esta palabra, 1869. Ojo, si alguien te pone en una traducción de la Biblia la palabra homosexual, agradécele y devuélvese la Biblia. Es una muy mala traducción, porque el que pongan una palabra de tan reciente acuñamiento, así se dice, como para intentar de traducir realidades antiguas, es señal de mala traducción. Pero eso es un pequeño aparte. A partir de ahí, comienzan los psicólogos a darse cuenta de que de hecho existe una persona que sencillamente es así. Algo patológico ha de haber, probablemente, pero no hay que, es cruel querer encarcelarlo o maltratarlo especialmente, porque es así nada más. Con eso la palabra homosexual viene en este contexto. Y así pensaba también el primer Freud. Imaginaba que, aunque sí existían estas personas, probablemente tenían alguna patología de fondo, que probablemente era resultado en su imaginación de un trauma infantil, y que probablemente tenía que ver con paranoia. Luego la gente se daba cuenta de que si eras un hombre gay en Viena de 1890, probablemente tenías razón al pensar que había gente que estaba atrás de ti, ¿no? Un gran movimiento de cambio vino con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Movilización masiva, tanto de varones para las armas como de mujeres para las fábricas de armamentos. Y eso significa que por primera vez había una masa suficiente de gente que había venido de todas las aldeas pequeñas del continente para incorporarse en grupos mucho mayores de los de su propio género. Y descubrieron, carajo, no soy el único gay de la aldea. No, porque antes eran el rarito del pueblo.
Pero luego en el ejército encuentra que somos muchas. En las fábricas de armamentos también. Ahora, después de la guerra, gracias a Dios, algunos sobreviven y regresan en vez de regresar a sus aldeas, sus pequeñas aldeas, van más bien a las grandes ciudades, donde pueden socializarse con otros de su tipo. Y por primera vez comienza a haber, digamos, una masa suficiente para que los observan pueda darse cuenta de que esta gente no se está presentando como problemático, sencillamente está viviendo como es, a pesar de cierta represión policíaca, pero en el fondo, ¿qué es de problema? Y los primeros estudiosos de este tema fueron alemanes en el periodo un poco antes de la Primera Guerra, pero sobre todo después de la Primera Guerra, en Berlín y otros lugares, donde había esta masa suficiente de personas regresados de las guerras. Pues llegaron en 1933 los nazis al poder y una de las primeras cosas que hicieron fue quemar todos los libros de los sexólogos que habían hecho estos estudios. Les tocaba muy de cerca esto porque el jefe de SA, Ernst Röhm, de las camisas marrones, camisas café, ¿no? Era gay, muy conocidamente gay, siempre rodeado de febos, y íntimo amigo de Adolf Hitler. Entonces, una vez que Hitler llegó a la Cancillería, había de hacer todo lo posible para separar las cosas, para mostrarse bien homofóbico, por si acaso dijeran, ay, estos nazis es una banda de maricones, ¿no? Entonces, por supuesto, como ustedes habrán visto en el mundo eclesiástico es lo mismo. Los grandes perseguidores son los mismos, ¿no? Los mismos autoinfligiéndose. Pues bien, llega la Segunda Guerra, lo mismo, movilización masiva y después, en esta ocasión, mucho más gente regresaba a su casa, porque la mortandad entre militares era mucho menos en la Segunda Guerra, y tenemos lo mismo, grandes agrupaciones de gente que habían imaginado que eran los únicos en su pueblito, ahora viviendo en Los Ángeles, en Londres, en donde fuera. Y con eso, otra vez, una masa suficiente de gente que no estaban presentándose como problema y que los psicólogos podían comenzar a decir, qué interesante, ¿qué es lo que hace que esta gente sea así? O sea, por primera vez se comenzó a hacer la pregunta científica y no la pregunta moralizante. La pregunta moralizante es, estos son un problema, ¿cómo se resuelve? La pregunta científica es, qué curioso, ¿qué es lo que hace que estas gentes sean así? ¿A qué tiende todo esto? Y curiosamente, en los años 50 del siglo pasado es el gran momento en esto. Precisamente doy como ejemplo un experimento en Estados Unidos donde precisamente un grupo de varones dijeron a una de las grandes psicólogas de la época, mire, usted nos conoce, sus colegas, todos dicen que todos sufrimos de patologías internas y que esto es lo que hace que seamos así. Pues, a ver si haz una prueba, un examen de algo para ver si esto es cierto o no. Entonces, ella diseñó una prueba, puso el perfil de 60 varones, dando el perfil psicológico completo de la época, de cada uno, quitando nada más el detalle de la orientación sexual de cada uno. Y luego desafió a sus colegas del gremio a decir cuáles eran gays y cuáles eran héteros. Porque todos decían, pues claro, vamos a saber, porque sabemos muy bien porque tienen todas estas patologías. Y claro, ninguno fue capaz de llegar ni cerca. Lo cual demuestra lo que ya damos por sentado, pero que antes no. Todos estamos jodidos, pero ni más ni menos jodidos por lo de la orientación sexual. O sea, patologías por todas partes. Pero no hay ninguna patología que sea intrínseca a la orientación sexual para el mismo sexo. Y ese es un pequeño momento importante, porque significa que en vez de estar hablando
de algún tipo de defecto en algo, se está hablando de lo que yo, esta es mi terminología, otros lo dirán de manera más elegante, el reconocimiento de que se trata de una variante minoritaria y no patológica dentro de la condición humana. La diferencia, una variante patológica dentro de la condición humana, sea por ejemplo alguien que sufre de cáncer, algún tipo de defecto, pero una variante minoritaria y no patológica. El ejemplo más común es el de los zurdos, ¿no? Es una variante minoritaria y no patológica, aunque durante mucho tiempo en muchos lugares se pensaba que era una patología y se obligaba, ¿no?, a los zurdos a escribir con la mano diestra. Pensaron que los zurdos eran diestros abismados, diestros fallidos, ¿no? Y luego ya se sabe que no. Pues bien, ese es un momento científico bastante importante. Y a partir de ahí, los médicos comienzan a socializar este conocimiento. Y ya sabemos que se socializó bastante rápidamente, porque en el año 1957 el Parlamento británico mandó hacer un estudio sobre esta cuestión en vías a la posible descriminalización del asunto. Y ellos mismos, el comité médico dijo, no hay ninguna patología que está asociada con esta realidad. O sea, desde ya. Ahora, esto tomó su tiempito para que los políticos llegasen a querer decir, a reconocer eso, porque tienen mucho miedo. Pero la parte científica, a partir de los años 50, no ha quedado en duda. Y más bien todo lo que hemos aprendido después lo ha reforzado. Esto es importante. Pues bien, entonces llegamos a esta realidad ahora, donde ya hay toda una serie de conocimientos, tanto de parte de las mujeres, que por supuesto originalmente no se les estudiaba mucho, por lo mismo de siempre, estaban más invisibles. Y además, como cosas curiosas, como que en la cultura británica no existía criminalización del lesbianismo. Había una tentativa de parte del gobierno en el siglo XIX de criminalizarlo, pero la reina Victoria se recusó a firmar la ley, porque el mismo día eso es imposible. No es posible que hacen cualquier cosa, eso no existe. Y se negó a firmar la ley. Entonces, el lesbianismo quedó sin criminalización debido a la inocencia de la reina Victoria. Es una cosa curiosa. Ahora ustedes han tenido historias variantes dependiendo de qué épocas del siglo XIX, siglo XX, pero básicamente la cosa ha ido hacia lo mismo, sobre todo con grandes avances después del fallecimiento de don Francisco de Bahamonde. Pero básicamente lo científico tarda por imponerse, pero termina imponiéndose. En 73 los psicólogos americanos, después de gran lucha, lo aceptaron, y creo que fue en 1996 que la Organización Mundial de Salud lo aceptó. Pues bien, entonces esto ha sido... ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cuando hablamos de esto de manera ahistórica, no nos damos cuenta de que el entender lo que somos, o el comenzar a entender lo que somos, ha sido un largo proceso histórico. Y el haber llegado a este conocimiento es mucho más reciente de lo que se pensaba. Y lo bueno de un conocimiento científico es que no es muy excitante. Muestra algo bastante banal e indiferente. Una variante minoritaria no patológica dentro de la condición humana. ¡Ah! ¡Qué alivio! Es lo más sexy del mundo. Pero es un alivio al mismo tiempo ver de qué se trata eso. Pues bien, parte 2. Y la Iglesia. Ahora, como ustedes saben, también regresando un poquito a la historia, hay una sola base de enseñanza en materia sexual en la Iglesia Católica. Y es
el código que fue elaborado por primera vez por Clemente de Alejandría en el siglo II, después de una larga pelea entre diferentes versiones del entendimiento naciente del cristianismo en la vasija del Mediterráneo Oriente, en medio de haber salido del código ofrecido por el judaísmo, en medio de todo el mundo de las, digamos, las religiones frenéticas y orgiásticas practicadas en el Imperio Romano y griego, un poco el escándalo frente a ello, y la convicción de que Dios como creador mostraría lo que es bueno para la gente y lo que conviene. Entonces, ya que no hay ley extrínseca como la ley de Moisés, el logos, la palabra, lo que estructura la realidad de Dios, se nos haría inteligible en medio de nuestra práctica. Y la versión de Clemente de Alejandría, no bobo en la época, pero hay que decir muy rigorista, fue, pues bien, la evidencia es la siguiente: Dios quiere que la raza humana sobreviva por medio de la reproducción, de modo que la finalidad del acto sexual es la reproducción. Entonces, la única versión buena del acto sexual es cuando está entre esposos con finalidad procreativa. Cualquier otra cosa es pecado. Y ojo, él no toleraba eso de que hay de las parejas estériles. No, esos no deben casarse. Claro, la iglesia nunca aceptó eso, pero eso es su posición. Y además, recuerden que tenía que ser abierta la procreación y, de ser posible, sin placer. ¿Por qué? Porque el placer estaba asociado con Eros o Afrodites, que eran dioses griegos y por eso eran demonios. Entonces, si lo gustabas demasiado, es que a lo mejor estabas medio poseidito por un espíritu malo. Entonces, por ejemplo, y estoy citando de Clemente de Alejandría, si un marido da gusto, da placer a su mujer, la está transformando en puta o adúltera. Ojo, no estoy inventando. Ahora, pueden imaginar que básicamente la misma línea de pensamiento ha gobernado todo, desde Clemente de Alejandría hasta Humanae Vitae, el de Papa Pablo VI en 1968, manteniendo la prohibición a la anticoncepción artificial. ¿Por qué? Porque no es legítimo cualquier acto sexual que no sea abierto a la procreación. De modo que cualquier acto donde hay una separación deliberada de la función unitiva, o de decir de amor, y la función procreativa, es imposible. Ojo, no era hasta después de lo del matrimonio de compañerismo que les había contado, que eso de la función amorosa, unitiva del sexo comenzó a llegar a ser tomado en serio, ¿no? Porque en la medida en que las personas estaban ahí porque querían ser, entonces cogerse por ocio, pues ¿por qué no? Pero no, tenía que ser por lo menos con la posibilidad de que hubiese. Y eran muy elásticos con eso, con la posibilidad. Incluía ejemplos milagrosos como Sara a sus 900 años dando luz a pasar de ser posmenopáusica, ¿no? O sea, siempre recogen a milagros para intentar de justificar la cosa. Pues bien, en aquel mundo pueden imaginar que las personas, y en que el mundo antiguo no se reconocía que eran personas que eran así, eran nada más los actos. Imagínate, recuerden el mundo homosocial, en el mundo homosexual, en el mundo homosexual no hay subjetividad con los actos, hay los actos. Los actos serían intrínsecamente malos, ¿por qué? Porque no producen bebés. Y ojo, la palabra intrínsecamente malo no significa especialmente malo, no significa terroríficamente malo, significa tan solamente que si haces esto,
nunca alcanzarás su meta. Eso, intrínsecamente malo, significa decir, por mucho que cojas a alguien del mismo sexo, nunca tendrás un bebé. Cosa que, por cierto, típicamente los gays sabemos muy bien. O sea, es cuestión de educación biológica más bien que de cuestión moral. Pero hay que... Esto es lo que dice intrínsecamente mal, que por mucho que lo hagas, no hay posibilidad de que llegue a... Pues bien, en la medida en que se va descubriendo, a partir de comienzos del siglo XX, llegando a los años 50, en primer lugar, que esta gente está comenzando a poder hablar de sí y se está llegando a detectar de que se trata de una variante minoritaria no patológica, entonces comienza a ponerse en duda esta cuestión. Porque si una persona es así nada más, el ser así es algo, en términos cristianos y católicos, positivo, porque la creación es algo positiva. Entonces, si hay una variante minoritaria de ocurrencia regular, que es el caso, pero no patológica, entonces es parte de la creación. Y si es parte de la creación, evidentemente tiene que estar dando gloria a Dios, de por su naturaleza. Todo lo creado tiende a reflejar la gloria y la bondad de Dios. Pues en este caso resulta difícil, estaba evidentemente resultando difícil para los moralistas mantener juntas estas realidades. ¿Cómo puedes decir si la gente es así nomás que el acto es intrínsecamente mal? Sería intrínsecamente mal si estuvieran intentando de producir bebés de esta manera. Más bien sería intrínsecamente tonto. Pero por lo visto están aprendiendo a ejercer bien la parte unitiva, que es la única parte que les corresponde en este tipo de relacionamiento, porque son así. ¿Y qué hay de mal en eso? Pues entonces, la Iglesia muy preocupada por esto. Entonces, después de lo de Humanae Vitae, que repitió lo de la inseparabilidad del vínculo entre la función unitiva y la función procreativa del sexo, esto iba a tener consecuencias. Y no es por nada que durante el proceso en que Pablo VI estaba pensando en sí o no debía mantener la falta de vínculo entre lo unitivo, la falta de ruptura entre lo unitivo, un padre jesuita francés muy célebre, se llama Gustave Martelet, le fue a visitar al Santo Padre. Le dije, mire, Santo Padre, si usted deje caer el vínculo entre la función unitiva y la función procreativa del sexo, la Iglesia no tendrá razón lógica por enseñar contra la homosexualidad. Tenía toda la razón. Porque toda la lógica, la única lógica en la enseñanza es precisamente que no es un acto marital abierto a la procreación. Pero esto revelaba una cosa muy importante, que la única base de la enseñanza de la Iglesia contra la homosexualidad está en la deducción negativa del acto marital. No está en ningún conocimiento de real sobre las personas en cuestión. Y en un mundo del pasado esto pasaba por bien porque no había conocimiento general de cómo eran las personas. Recuerden también un poco la historia de la medicina en esta materia. ¿Ustedes saben en qué año se descubrió los ovarios? ¿Alguna idea? 1858, en que se comenzó a entender la función menstrual. 1870. La biología anterior, que venía de Aristóteles, dependía de una observación extraordinaria que él hizo siendo biólogo marino al borde del mar Egeo, que había notado que ciertos de los anfibios que estudiaban
el crío de ellos variaba según la dirección del viento y el grado de humedad. Viento del norte, cierta humedad, nacieron machos. Y otro tipo de viento, otra temperatura, nacieron hembras. Y es una observación extraordinaria. O sea, veramente una observación empírica del siglo IV o V antes de Cristo, que es verdad, exactamente eso. El gran problema fue que lo transfirió a los mamíferos, no sabiendo las distinciones. Se enseñaba hasta bien avanzada la modernidad de que el papel de la mujer era puramente el semillero donde se plantaba, el hombre plantaba su semilla, que eran los homúnculi, los pequeños hominoides, y que luego la mujer hacía su papel de gestar eso como buen jardín, y luego, según la humedad y según el viento, nacía o bien el humano perfecto, que sería el varón, o bien el humano defectuoso, que sería la mujer. Ojo, no estoy inventando esto, pero esto ha dominado la práctica de la medicina. Entonces, nada más estoy diciendo que cuando el padre Martellet dijo esto al Papa, estaba revelando una cosa muy certera. En primer lugar, su lógica era absolutamente cierta. La única razón que tiene la enseñanza de la Iglesia es como una deducción negativa a partir del acto marital. Pues bien, mucha preocupación por la Iglesia. En los años posteriores del Vaticano II, comenzaron, por supuesto, los psicólogos y los médicos a decir, pues, no pueden seguir insistiendo a los gays que no puedan tener relaciones sexuales o relaciones de compañerismo, etcétera, etcétera, porque a fin de cuentas nada más son así. Entonces llega un momento en 75 cuando el Vaticano por primera vez utiliza la palabra homosexual en un documento. Recuerden, la primera vez que la palabra homosexual aparece en un documento de la Iglesia Católica es en 1975. Muchos de nosotros habíamos nacido en aquella época. No todos, pero muchos habíamos nacido ya. ¿Y a qué mención hace? La mención es para repetir lo de los actos intrínsecamente malos, que nunca pueden ser aprobados de ninguna manera, pero luego dice, hay algunos que están sugiriendo que la tendencia en sí es algo neutro o positivo, y no hay que prestar atención a esta gente, esto es muy peligroso. Y luego en 86, por fin cierran el círculo, porque se dan cuenta de que nadie va a creer la posibilidad de haber actos intrínsecamente malos si la tendencia es una cosa completamente neutra, lo cual significa en términos católicos positiva. Entonces ahí sí hacen el cortocircuito que nos ha dominado desde aquel entonces, que es decir, que mientras que la tendencia homosexual no sea en sí un pecado, es una tendencia más o menos fuerte a actos que son intrínsecamente malos, y por eso la tendencia tiene que ser considerado como objetivamente desordenado. ¿No? ¿Ustedes recuerdan esta frase? ¿Por qué? Se dan cuenta de que si la tendencia no es objetivamente desordenada, el acto será contingencialmente bueno o malo. Se sabrá distinguir, por ejemplo, entre un acto de amor y una violación. Pero para la Iglesia, como es un acto intrínsecamente malo, tiene el mismo valor, nada más por el acto. Entonces, en 86, curiosamente, al intentar descerrar el bucle, así se dice, ¿no? El bucle, ellos se meten de frente a la realidad. Y eso es lo que causa un escándalo. Porque a partir de ahí están diciendo, no, ustedes, antes nuestra enseñanza era sobre actos, pero para mantener la enseñanza sobre actos, tenemos que decirles a ustedes que ustedes no son lo que ustedes piensan que son. Ustedes piensan que son personas gays o personas lesbianas, pero no. Ustedes son en el fondo héteros, defectuosos, cuyos cuerpos son héteros, porque la cañería, siempre la cañería funciona de una manera, pero ustedes sufren de un deseo que es
un desorden objetivo porque está dirigido hacia el objeto indebido, o sea, una persona del mismo sexo en vez de una persona con quien podría. O sea, básicamente tiene que decir que usted es un hetero, intrínsecamente heterosexual, que sufre de una grave orden del deseo. Esto ha sido el gran problema después de aquel periodo. Por supuesto, esta última enseñanza ha sido un fracaso total. Ellos lo saben muy bien. ¿Y por qué ha sido tan importante? Pues por razones que no serán de sorpresa de ustedes. Disculpe que estoy siguiendo la charla. Me pueden interrumpir cuando quiera, pero... ¿Por qué? Si fueras de la generación digamos, de Papa Pablo VI, habrías nacido, digamos, en los fines de los años del siglo XIX, habrías llegado a la adolescencia 1903, 1904. Si eras piadoso, de repente te comienza a despertar quién eres y te das cuenta de las consecuencias alrededor de ti, que es un mundo muy peligroso, criminal, lleno, por supuesto, de muchísima vida gay furtiva, comienzan a recopilarlo los grandes novelistas de la época, tanto varones como mujeres, que comienzan a describir la vida gay, aunque anónimamente o discretamente, sobre todo lleno de sífilis y de chantaje. O sea, si eres un joven piadoso, ¿a qué me meto? Al mundo sin duda excitante, pero lleno de sífilis, chantaje, mortandad, policía, o al único lugar seguro en medio de todo esto, al único lugar donde todas las maricas pueden florecer, porque si son muy así, todo el mundo dice, ¡ay, es padre! Pues entonces es evidente, ¿no? Y esto recuerden que durante los últimos 150 años, hasta precisamente el fin del siglo XX, el lugar más seguro dentro de un mundo no muy acogedor para las personas L y las personas G han sido el mundo del clero, sea femenino o masculino, o sea, las congregaciones religiosas o el clero. ¿Por qué? Ahí sí, don't ask, don't tell. Y de hecho, y la gente lo decía, si caminaba como un pato, si hacía cuac, cuac, cuac como pato, si tenía plumas como pato, decían, pues es sacerdote. Y el gran problema es que ya todo el mundo reconoce si habla como pato, si tiene plumas como pato, si camina como pato, es pato. En esto se reduce muy rápidamente el grave problema vocacional de la Iglesia desde los años 50. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado desde los años 50? La sociedad civil, otrora muy hostil en comparación con el mundo eclesiástico, el más seguro, con tanto de que nadie dijera nada, ha llegado a ser un lugar relativamente seguro, con posibilidades de empleo, de buena reputación, etcétera, etcétera, sin pérdida de vida, etcétera, etcétera. Mientras lo que antes era una hipocresía blanda, porque medio compartido por toda la sociedad, ahora se ha hecho una hipocresía dura. ¿Por qué? Impuesta por la necesidad de mantener una enseñanza que ya de por sí es increíble. ¿Me explico? Y no es sorprendente que una de las cosas que hemos vivido, hasta gracias a Dios que comenzó el cambio con el Papa Francisco, fue una generación o dos o tres generaciones del alto clero que vivían esta realidad de manera completamente extendida. O sea, apoyaban total y brutalmente contra todo lo gay, siendo al mismo tiempo muy, ¿qué es la palabra?, muy permisivos con todo esto adentro. En algunos casos, los más terribles de todos, siendo muy perseguidores de todo eso, porque necesitaban hacer limpieza interna, pero les faltaba un espejo, ¿no? Entonces hacían la limpieza externa. Y probablemente quien quiera de ustedes haya estado dentro de una congregación o un convento, habrá conocido personas de este tipo. Siempre el matalocas es la más loca de las locas. Y en todos los lugares los hay. Y eso llegó a su culmen en el pontificado de Juan Pablo II, donde literalmente, y ustedes pueden consultar el libro de Frédéric Martel, Sodoma, por más detalles, literalmente toda la cúpula de Juan Pablo II era de este tipo.
Eran todos gays de doble vida. El único que no sabemos que era de doble vida es Ratzinger. Todos los demás eran de doble vida. Sodano, que era ¿cómo se llama? Secretario de Estado del Vaticano, escogió a un miembro de la inteligencia de Pinochet para ser su novio cuando estaba en Chile. Dios mío, si vas a escoger un chico bonito, busca que no sea un servidor de los servicios secretos del Estado, si eres un visitante diplomático. Ojo, consejo para futuros. Pero no contento con eso, una vez regresado al Vaticano, ayudaba a organizar una red de prostitución masculina desde dentro del Vaticano. O sea, estamos hablando de un mundo de realidades bifurcadas que darían gusto a Borges. En serio, de un mundo extendido. Ahora, el Papa Francisco era testigo de esto en Buenos Aires, por las tendencias de gente como Sodano, López Trujillo, que era un otro. López Trujillo era el cardenal arzobispo de Medellín, que Juan Pablo puso como encargado de la familia, que inventó todo esto del vocabulario para definir la ideología del género. Todo esto viene de él. Mira, era un tipo tan triste, que tenía que bater físicamente a los chaperos para que él pudiera gozar. No sé cómo se dice, correrse. O sea, imagínate. Y si los batía muy mal, los enviaba al hospital en Panamá, porque no se veía muy bien que un joven sexo servidor apareciera en el hospital de Medellín. Le preguntan, ¿qué hace aquí? Pues el arzobispo. Fue un poco fuerte en sus juegos. No. O sea, estamos hablando de un mundo verdaderamente atroz. Y esta gente fue precisamente la gente que hacía la guerra a Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, cuando mostraba cierta, no muy grande, pero cierta afinidad con la gente gay, diciendo, pues, eso de las uniones civiles, ¿por qué no? Todo el gran armario de las locas le cayeron encima. Por eso. Pero significa que él reconoce la cosa. Y era evidente desde el comienzo de su pontificado de que entendía que, aunque no lo entendiera tan teóricamente, que un gran problema en este campo es lo que él llama en italiano i rigidi, los rígidos, la gente que es todo un paladín de la bondad y la decencia y todas esas cosas por fuera, y sin embargo, curiosamente siempre rodeados de efebos muy bonitos. Ustedes lo han de conocer. En España han tenido ilustres ejemplos. No sé si aquí en Bilbao, pero ciertamente en Alcalá de Henares, por no irme muy lejos. Entonces, todo esto ha significado, la Iglesia ha tenido, en la cúpula clerical, ha tenido una imposibilidad absoluta para tratar esta cuestión. Por eso viene tan bien que el Papa Francisco, entendiendo que si va a resolver el problema del clericalismo dentro de la Iglesia, no puedes resolver el problema del clericalismo sin abrir la posibilidad de honestidad en esta materia, porque si no, siempre se va a estar repitiendo una cultura de mentira. Nosotros vamos a fingir que no eres gay y tú tienes que mantener las apariencias, y con tanto que las mantengas, ningún problema. Pero hay de ti si después tengas un escándalo. Y lo peor de todo eso, como ustedes han de saber, la mentira termina ensegando, así se dice, ensegando a la gente. De modo que, aun queriendo ser misericordioso, y hay que decir que muchos de esta gente eran misericordiosos, no eran bárbaros en ese sentido, pero por eso mismo no eran capaces de distinguir entre lo que era adulto, pero travieso según las leyes eclesiásticas, que sería que el curita tal tuviese un amiguito tal, etcétera, etcétera, sino algo que era no solo no adulto, sino patológico y criminal. Si tu primera reacción es, no me digas, no quiero saber, esta es una inmensa casa de vidrio donde mejor no tiremos piedras, entonces no sabes distinguir entre lo que es gay y normal y lo que es abuso de menores. El deliberadamente no querer ver
destruye la inteligencia. Y es por eso que yo creo que tiene tanta dificultad la cúpula eclesiástica, porque están tan acostumbrados a vivir en este mundo defensivamente armarizado, por así decirlo, en nuestra edad. Por eso dio tanto gusto cuando en el, si alguien me puede ayudar con la página, encontré el PDF, que agarramos un PDF. Mira, comenzamos aquí. Cuando el documento final del sínodo, ojo, mucha gente estaba muy ansiosa de que se dijera muchas cosas sobre el papel de la mujer y los LGBT, y quedaron un poco engañados cuando no salió. Mira, francamente, yo no esperaba que dijesen muchas cosas, porque además que habrían dicho que no fuese bobo. Lo interesante sería si pudiesen abrir procesos para llegar a poder hablar sobre estas realidades. Porque el sínodo es un proceso sobre procesos. Y es la manera en que salimos de un conocimiento conocimientos organizados de manera apodícticamente, desde arriba, donde yo te dicto lo que tú tienes que pensar y luego tú me obedeces. ¿Qué es? No únicamente dentro de la iglesia, pero es el mundo idealista, kantiano, etcétera, etcétera. O sea, viene la inteligencia es superior a las relaciones. Sabemos muy bien, y el Papa Francisco sabe bien, no. La relacionalidad es anterior a la racionalidad. Según nos relacionamos, así vamos entendiendo las cosas. No es por entender que imponemos la realidad sobre. Pero para la iglesia esto es todo una revolución. Algunas cuestiones, como las referidas a la identidad de género y la orientación sexual, al poner fin a la vida, a las situaciones matrimoniales difíciles, a los problemas éticos conectados a la inteligencia artificial, resultan controvertidos no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, porque suscitan preguntas nuevas. Pues en primer lugar, ojalá lo dicen y no dicen, estos son todos, digamos, ataques de la mundanidad. Suscitan preguntas nuevas. Menos mal. Ya sé que es poco decirlo. A veces, dicen, las categorías antropológicas que hemos elaborado no son suficientes para acoger la complejidad de los elementos que emergen de la experiencia y del saber de las ciencias, y requieren maduración y un estudio ulterior. Miren, esto es absolutamente clave, porque esto es el eje central de lo que yo acabo de pasar la última hora explicándole. Que básicamente, según la antropología básica que tienes, así van a ser las deliberaciones éticas y vivenciales. Y aquí, ¿qué es lo que están diciendo aquí? En términos escuetos, Vaticano II en Gaudium et Spes había dicho exactamente esto con respecto a la moral en general. Y Pablo VI y el Santo Oficio de la época y sus órganos sucesores habían eximido la área de sexo y familia de esta enseñanza. De modo que ha habido una exención de 50 a 60 años de la aplicación del Gaudium et Spes sobre este campo. Y aquí el sínodo está diciendo, aplíquenlo. Si el Papa necesitaba apoyo del sínodo para decir a su nuevo prefecto de la Congregación Luterana de Fe, ahora deja de tratar estos asuntos de manera a priorística, a partir de deducciones negativas del acto marital, y vamos a ver a partir del método inductivo, que es lo que dijo en Vaticano II, que coloca la relación entre la ciencia, la observación y la fe en la luz correcta, y no como dos enemigos, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, esto es mucho más importante. Y a mí me sorprendió cuando vi el conteo de los votos, 87.9% de los votantes apoyaban este párrafo. O sea, una mayoría abrumadora, mucho más de los 2/3 necesarios. Es importante tomar el tiempo necesario para la reflexión y emplear las mejores energías, sin ceder a juicios simplistas que hieren a las personas y al cuerpo de la Iglesia. Pues sí,
Ellos dicen eso. Ahora les incumbe a ellos buscar la plata para pagar las energías mejores y para permitir que las personas que han estado estudiando esas cosas y que ellos mismos han expulsado durante los últimos 50 años, que comiencen a recuperar las energías perdidas. Muchas indicaciones que ya ha ofrecido, voy a intentar subir eso, pero como no soy usuario, mira aquí. Muchas indicaciones que ha ofrecido el magisterio esperan ser traducidos en apropiadas iniciativas pastorales. Y curiosamente, cada uno de los documentos clave, tipo Humanae Vitae, tipo el documento sobre la homosexualidad en 86, tienen párrafos bonitos, pero por supuesto han quedado totalmente opacados por la posición absolutista, porque el momento en que, ¿cuál es la palabra? ¿Tranjas? ¿Así se dice? No sé, tranché en francés. Resuelves una cosa por lo absoluto, todo el resto del documento nadie presta atención, porque es una sola cuestión y has dicho que no, básicamente. Entonces, que ofrezcas algunas cosas, algunas fiorecillas al lado, a nadie le presta atención. Únicamente quitando lo absolutista llega a verse lo bonito. Entonces, sí es posible que se encuentren cosas bonitas debajo de la sombra echada por la posición absolutista. Incluso donde sean necesarias ulteriores aclaraciones, y el genio que puso eso, porque no hay nadie que piense que no haya necesidad de ulteriores aclaraciones. Esto me parece curiosamente lo más importante, que parece lo más azucarado, pero es lo más profundo. El comportamiento de Jesús asimilado en la oración, en la conversión del corazón, nos indica el camino a seguir. ¿Por qué es eso? Es el reconocimiento de que el terreno de discernimiento va a ser a partir del testimonio. La única manera en que vamos a aprender sobre lo real en este campo, precisamente, va a ser personas que están viviendo visiblemente Jesús y que pueden ser examinados por su testimonio. ¿Por qué? Si uno se pone a pensar, no hay fuente de conocimiento eclesiástico sobre lo L, o lo G, o lo B, o lo T, real. Los únicos dos fuentes que han utilizado, que era la tal, ¿cómo se llaman?, deducción a priori desde Clemente de Alejandría por un lado, y luego, posteriormente, el uso tirado por el cabello de ciertos textos bíblicos como para hacer ruido general alrededor de cosas que, la verdad, estos textos bíblicos, como lo reconoce la propia Comisión Pontificia Bíblica, no tienen nada que ver. Pero en la mente popular, todo lo de Sodoma y todo eso, pues llevan muchos siglos predicándose como si tuviera algo que ver. Pero aquí dicen, no. La única fuente del verdadero conocimiento en este campo va a ser discernimiento de testimonio a partir de el comportamiento de Jesús asimilado en la oración y la conversión del camino del corazón. O sea, eso es muy fuerte. Y como clave de qué va a ser el criterio metodológico de discernimiento, a mí se me hace es mucho más profundo, porque significa que no va a haber posible ilustración teológica en esta materia sin el testimonio de nosotros. En primera persona. Y esto es lo que han resistido hasta ahora. Siempre han preferido tener personas que hablan sobre nosotros. Y ustedes tienen la lema, imagino también, en inglés tenemos nothing about us without us, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Es más poético en inglés. Nothing about us without us. Pero ahora por fin lo están cediendo. Y finalmente, en el párrafo K, que también obtuvo 89.1% de los votos, proponemos promover iniciativas que permitan un discernimiento compartido sobre cuestiones doctrinales personales y éticas conductuales a la luz de la palabra de Dios, de la realidad y valorando la experiencia sinodal. Pues muy bien, sí. Ellos se han propuesto esto, que ahora también den la plata, porque proponerlo es muy bonito, pero si luego no hay una respuesta institucional a la altura.
Esto puede realizarse a través de la profundización de expertos de diversas materias en un contexto institucional que tutele lo reservado del debate, y eso es muy importante, tutele la confidencialidad, diría yo. Yo he participado en uno de estos, y sí es muy importante, porque hay gente que no participaría si fuese conocido que ellos estuvieran participando. Sobre todo gente típicamente de posiciones vulnerables en sus respectivos países. Y promueva la exquisitez de la conversación. La exquisitez es una traducción pésima. Según entiendo la palabra exquisitez en castellano, no soy de lengua materna, la palabra italiana es schiettezza, que en castellano normalmente se traduce franqueza. Que yo sepa, exquisitez no es sinónimo de franqueza en castellano. Entonces yo diría que esto es sencillamente una mala traducción. Pero significa que la riservatezza del dibattito, en italiano, riservatezza del dibattito, confidencialidad del dibattito, y la schietezza del confronto. O sea, está exigiendo que haya debate de primera persona, dando lugar también cuando se vea apropiado, porque no que sea muy regularmente, a la voz de las personas directamente afectadas por las controversias mencionadas. También, pues magnífico que lo digan. Tal itinerario deberá ser puesto en marcha en vistas a la próxima sesión. Pues pocos meses les quedan, ¿no? Por ejemplo, para una cosa, Jim Martin, que ustedes conocen, jesuita, amigo mío, estábamos hablando, él estaba ahí y me estaba comentando de lo grosero que habían sido algunos con él. Que, curiosamente les hizo mucho más mal a ellos que a él. Uno que era el arzobispo de Siria, cuando se daba cuenta de que iba a estar en la misma mesa redonda que Jim, quedó con tanto miedo de ser contaminado que no quiso sentarse y luego salió por no ser contaminado por la presencia de James Martin y no regresó durante todo el sínodo. Entonces, pues pobrecito, al psicólogo. Pero nadie se quedó muy convencido por este tipo de muestra. Pero más importante, varios de los obispos africanos siguen con la noción de que esto no existe entre nosotros, esto es problema de colonialismo que están queriendo los países occidentales imponer la homosexualización de nuestros jóvenes. Es pura mentira. Quien ha estado en un país africano, quien ha estado con seminaristas africanos, son tan locas como cualquier seminarista europeo. O sea, verdaderamente no hay mucha diferencia. Pero como ustedes han sabido, debido precisamente, y en este caso recientemente, como parte de guerras neocoloniales, está llegando un influjo de dinero norteamericano de los evangélicos muy significativo para hacer guerra contra los gays, porque piensan que haciendo la guerra ahí en África pueden obligar a las iglesias en Estados Unidos a volver a tomar posiciones líneas duras. O sea, habiendo perdido la batalla ahí, lo transfieren a África. Exactamente lo que hicimos los ingleses en el siglo XIX. Mientras se iba decayendo la peligrosidad de la sodomía en el Reino Unido, y recuerden que la guerra en la iglesia en Inglaterra, en el siglo XIX, los anglo-católicos, los anglicanos disidentes y anglo-católicos, con su líder John Henry Newman, ahora el San John Henry Newman, fue absolutamente considerado como marica mala en la época y no disfrazaban el lenguaje mucho. Pero por eso los evangélicos de la época hacían la guerra en los países recién colonizados de África Central, Uganda, Kenia, Tanzania y todo eso, para imponer la verdadera religión protestante contra los maricas. O sea, esto tiene historia. Y curiosamente, el grupo misionero que fue enviado a África del Sur era de los anglo-católicos. Y en África del Sur, la iglesia anglicana no es homofóbico. ¿Por qué? Todos sus curas fueron locas. Y desde siempre. Y lo aceptaban sin más. O sea, el Desmond Tutu, el famoso arzobispo recordaba que nunca había conocido homofobia en el mundo eclesiástico porque todos eran tíos, todos sus tíos gays eran gays. O sea, y amables, no eran abusadores. O sea, entonces demuestra que la relación colonial no es exactamente lo que se piensa. Pero ahora ha habido una
una ola recriminalizadora en África, como parte de regímenes como el de Museveni en Uganda, intentando reforzarse, haciendo guerra más fuerte contra los gays, introduciendo, repenalizando y hasta pena de muerte, pero lo que llama homosexualidad agravada, que imagino que significa que pasa más allá de manitas pluma. Pero hay gente LGBT católico muy valioso en África, pero han tenido que huir, porque si no los prenden. Y por supuesto, los obispos, sugerir que tal vez los obispos deberían sentarse a reunirse con aquella gente, pues si lo hacen, están dejando la posibilidad de utilizarles como arma neocolonial, mientras son un objeto que no existen de verdad, sino son fruto de las cosas malas que nos traen el colonialismo, lo cual nunca fue cierto, pero para los propios LGBT católicos. ¿De qué manera se les va a convencer a reunirse con personas que muy fácilmente el día después podría decir, sí, me reuní con este, y los reconozco, vayan a por ellos? O sea, no es o sea, la juventud judía reuniéndose con jefes de la SS, así lo viven ellos, ¿eh? Tenemos contactos, los grupos GNRC, Global Network of Rainbow Catholics, tenemos los contactos con los LGBTI, todos ahora huido o están buscando huirse del país por motivos obvios. De modo que esto es muy importante, pero habiéndolo dicho, pongan la plata para que las reuniones puedan hacerse en lugares seguros para la gente que necesita. Disculpe, me he excedido mucho de tiempo y les pido disculpas, pero espero que haya sido algo interesante por lo menos. Si nos echan a las 9, yo estoy dispuesto a que sigamos en un bar por cerca, si existen. Señor. Me gustaría preguntarle si detrás de todo este planteamiento hay una distinción antropológica de si el ser humano es sexual o sexual. Pues usted tendría que explicarme en qué consiste la distinción. Creo que no soy el ponente. Pero lo tengo claro. Bueno. Sí, yo entiendo que todo ser humano es sexuado, ¿no? Entonces cambiaríamos las cosas. ¿De qué manera? Pues se acabaron las doctrinas, se acabaron las moralidades, será opción personal de cada uno como elección y como dedicación y viceversa. Entre otras cosas. Sí. El ponente es usted, simplemente le he preguntado si había No. detrás de esta exposición fantástica la diferencia entre antropológicamente hablando. Sí. No psicológicamente hablando. Pero, Entre sexual y sexual. Y usted ha dicho algo muy importante, me parece a mí. El ser humano es un ser sexual. Por lo tanto, el que tiene que optar es él y no la doctrina. sí. Ahora, lo que yo he aprendido es que el proceso de aprendizaje, es largo y es socializado. De modo que saltar a la opción individual no me parece necesariamente, claro, en algunos momentos uno tiene que tomar decisiones personales, por supuesto, pero decir nada más a la persona, no, todo lo social es un poco aparte, lo absolutamente necesario eres tú. No, yo soy mucho más dependiente de lo que me ha traído al ser. Y soy mucho más formado por lo otro y mi yo es mucho más pequeño, una parte de ello. Ahora, saber navegar bien con todos estos elementos hacia una vivencia libre de esto es absolutamente central, por supuesto.
pero no me gusta hacer mucho la distinción entre el individuo y los sacerdotes en ese sentido. Si es que he entendido bien pero esto será ignorancia mía sobre la terminología y no quiero insistir. Te he notado antes irónico, pero no sé si estoy seguro que han pasado ya 2 meses y no han comenzado todavía a trabajar esto. ¿Puede haber esperanza que de aquí a la segunda fase del sínodo realmente haya equipos de trabajo sobre esto? ¿Sabes algo? Sé que se está Sí, ha salido un documento, ha salido hace 2 días. Sin duda, si María Luisa Berzosa estuviera aquí, está en otra sala. Probablemente ella estará hablando de esto. Yo soy el atrasado. Ella es ¿cómo se llama? La mensajera del Señor. Pero sí hay documentos que fue hace un par de días. Son muy escuetos y un poco burocráticos, o no están. Pero básicamente es como estructura de organización para los próximos pasos. No dan muchos detalles, pero dan a entender que el Papa va a ampliar el campo de los expertos a que va a llamar para hablar sobre estas cosas. Y en principio que alguien toma responsabilidad por organizar todo eso. Ahora, ¿quién? Porque en teoría los sinodales son los obispos. Si en vez de hacerse la guerra defensiva contra todo el mundo, el episcopado español por primera vez comenzara a decir, no, vamos a repensar estas cuestiones porque tiene consecuencias para formación radical, para nuestro mejor relacionamiento con los fieles, y acabamos de tener una renta magnífica del punto X de la cosa. Entonces vamos a hacer eso. No sé, pero palabras bonitas siempre que otro pague, no sé si me... Disculpe ser demasiado mundano con eso, pero hay que insistir, ¿no? Pero sí, los dos documentos existen. Yo los tengo en mi iPad, en mi iPhone. Pero han salido, están en el sitio, están en la página sínodo.va. Pero sí, se leen burocrática, pero buenos burócratas son importantes para que la cosa va bien. Vamos a ver en qué lo ponen, porque el tiempo es estrecho, o sea, ellos mismos se han dado poco tiempo. Y vamos a ver, porque para que la cosa sea popular, tienen que entusiasmar a la gente. Eso depende de ellos. No pueden depender de que unos busquen entusiasmar a la gente si luego nada más es volver a la misma cocinería del caldo de siempre. No sé si me explico. Disculpe. ¿Eres incómodo para la Iglesia católica? No creo. Yo creo que era incómodo, pero, porque cuando yo comencé a hablar de esas cosas, estábamos en el pleno Juan Pablicato, por así decirlo. Y por supuesto, esas eran cosas inhablables. Y por supuesto, al insistir en hablar sobre esto, uno se marginalizaba por completo. Pero ahora esto es lo que en inglés llamamos mainstream. Yo acabo de regresar de 5 semanas en Australia a invitación de la CONFER, la Confederación de Religiosos de ahí, precisamente para hablar sobre estos temas en 5 de las grandes ciudades, en lugares eclesiásticos oficiales, y en una de las ciudades invitado por el arzobispado y acompañado por unos auxiliares para hablar sobre exactamente estos temas a los diferentes grupos, los seminaristas, los directores de colegios católicos, los grupos de migrantes, que es muy importante también para esto, porque muchos vienen de países que viven esta realidad de manera de cultura mucho más arcaica, y luego vienen a un país occidental y de repente su mundo derrumba un poquito, y luego la tendencia es hacerse más rígido para protegerse, pero luego pierden sus hijos, porque sus hijos se educan en el nuevo país y ya no hay intercambio cultural con el mundo de sus papás. Entonces todo esto es muy delicado, pero me dio mucha sorpresa y mucha alegría ver que ellos justamente me invitaban porque querían ver de qué manera construimos puentes para subir todo eso. Entonces, yo no creo que sea muy incómodo, pero a lo mejor esta es vanidad mía. Pero la incomodidad es en quien queda incomodado, no en el que incomoda.
Porque a fin de cuentas, si uno dice eso, si uno explica eso un poquito, la historia de la salida de la homosocialidad, explica tanto sobre por qué hemos llegado y por qué ha demorado tanto para llegar a donde estamos. Y como entonces, pues sí, es medio evidente. Y luego cuando lo comparamos con lo que sabemos, y es un alivio poder hablar de manera adulta sobre estas cuestiones. Sigue siendo muy difícil para el mundo de la formación clerical porque todo el mundo tiene que vivir la mentería. Pero eso está acabando porque gracias a Dios cada vez más la gente joven no tiene vergüenza de esto. Claro, significa que hay mucho menos que entran en el seminario y muchos de los que entran son mucho más capos en fingir que no. Y por eso el ropaje. Pero eso no dura para siempre. Eso no dura para siempre. Y además es uno de los motivos porque creo que Roma quiere insistir mucho en que haya una formación más realista en los seminarios aquí. Disculpe. Nombrabas antes la Conferencia Episcopal Española. ¿Tienes idea de qué respuesta están teniendo estos párrafos? Porque tenemos obispos ilustres con este tipo de cosas. Ustedes tienen obispos buenos. La cuestión es hasta qué punto pueden promover esto dentro de la propia conferencia, porque como ellos mantienen un sistema de conferencia que se rige por la omertá, uno no sabe qué sale. Sabemos que hay gente buena y sabemos que hasta ahora se han dejado chantajear emocionalmente por una serie de gente no tan buena, sobre todo en estas materias, ¿no? Ahora espero que aquel grupo está perdiendo un poco la influencia que tenía. Pero son muchos años de vida defensiva frente a la cultura moderna. O sea, algo se perdió enormemente con el aceptar permiso de Juan Pablo II para una reinvolución hacia un catolicismo anterior, en vez de exigir una transición que siguiera una transición eclesiástica también. El resultado es que la falsa ruptura entre el mundo moderno y la Iglesia sigue viva aquí, mucho más que en otros países, salvo Polonia. Yo creo que serían los dos países, en cierto sentido, donde la necesidad de fortaleza contra el mundo moderno es más fuerte. Pero ojalá me equivoque y nombramientos recientes tienden a ser gente menos miedosos de la secularidad. ¿Qué es? Recuerden, esto es lo difícil. Que hasta Ratzinger entendía esto bien, aunque muy tímidamente. Que lo secular es el hijo del cristianismo, no el hijo bastardo del cristianismo. El cristianismo tiende a producir un mundo secularizado. Y esto es lo que debe ser. Porque en el momento en que entiendes que Dios se ha hecho humano, todos los criterios de Dios van a ser criterios humanos. Y poco a poco se va a colapsar los dioses espaciales y el sagrado violento espacial para que aprendamos a vivir esta realidad aquí. Y lo sagrado estará entre nosotros, que es lo que debía ser. Ahora, esto lo entiende muy bien el Papa Francisco. Pero para algunas gentes esto destruye su fe. Necesitan pertenecer a una fortaleza con un enemigo contra quien construir mi identidad. Pues eso es catastrófico, porque significa que lo mundano lo corroe por dentro, en vez de que uno lo enfrenta y trabaja la mundanidad de forma que brille la gracia. Que es básicamente, a mi modo de verlo, lo básico de la fe católica. Disculpe. Bueno, yo creo que estamos ya pasados de la hora. De verdad, muchas gracias, James. Si no hay alguna otra pregunta, cerramos y le damos Pues muchas gracias.